Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de séptimo. Hoy vamos a trabajar primeramente con los tipos de oraciones, según la intención del emisor. Qué dolor, qué pena. Ok, voy a compartir pantalla. De ahí, cuando quieran ver el video. Ellos pueden hacerlo cuando quieran. ¿Sí? Y ahí les queda para cuantas veces quieran. Si no Para entendieron, cuantas veces quieran verlo. lo ¿Sí? vuelven a repetir. Sí. Es que yo decidí hacer videos. Bueno, tenemos la clasificación de oraciones según la intencionalidad del emisor. Dice, al comunicar nuestros pensamientos y al expresarnos adoptamos diferentes actitudes. Enunciamos, ya sea afirmando o negando. Interrogamos cuando hacemos preguntas, pero esas preguntas pueden ser directas e indirectas. Expresamos un deseo, dudamos, damos una orden, damos un consejo o ruego. Entonces, de acuerdo con estas posibles actitudes del hablante, se van a dividir las oraciones en, primero tenemos las enunciativas. Esas pueden afirmar o negar la realidad o la posibilidad de un hecho. Se llaman también aseverativas o declarativas. Esos tres nombres tienen. Caracterizan el discurso informativo. Las afirmativas no necesitan partículas especiales, aunque bien podrían ser reforzadas por partículas como también o así. Mientras que las negativas sí necesitan partículas especiales, ¿verdad? Por ejemplo, un no, un nunca, un jamás, un tampoco. O los pronombres nada, nadie, ninguno. Y la conjunción ni. Estos son los vocablos de uso más frecuente. Entonces, bueno, aquí hay un errorcito. Argentina va con la selección de Argentina. Ganó el torneo. Aquí está afirmando, ¿verdad? Aquí no fue grata la llegada de los parientes. Está negando. Vemos el no aquí, ¿verdad? Entonces, esas son las enunciativas. Ahora hacemos más práctica de eso. Vamos con las interrogativas. Se formula una pregunta. Como les decía, puede ser de dos clases, directas e indirectas. También pueden ser afirmativas o negativas. Las interrogativas directas se transcribe textualmente la pregunta. Llevan signos de interrogación, por eso es que son directas. Y están encabezadas por palabras con sentido interrogativo, como qué, cómo, cuál, por qué, etcétera. Ejemplo, ¿qué pasó? El decir qué pasó es una interrogativa directa porque tiene signos de de interrogación. Y es afirmativa también. ¿Cómo no te enteraste? ¿Cómo no te enteraste? Interrogativa directa, negativa en ese caso, ¿verdad? Sí, habían por lo menos 2 o 3 acá también. B, interrogativas indirectas. La pregunta no es textual. No llevan signos de interrogación, pero van introducidas por las partículas qué, cuál y quién. Ejemplo, me pregunto qué había pasado. Ahí no hay signos de interrogación, pero está la partícula qué tildada. Y recuerden que el qué tildado, siempre va a ser de, bueno, interrogativo o exclamativo, en este caso interrogativo, ¿verdad? Le reproché cómo no se había enterado. Era una pregunta indirecta. Interrogativa, indirecta, negativa, por el no. Las palabras qué, cómo, cuándo,
indicadores de la interrogación conservan en las indirectas el acento ortográfico, ¿verdad? O sea, la tilde, básicamente. Las desiderativas son muy sencillas porque expresan un deseo o un anhelo. Se construyen con el verbo en modo subjuntivo. Bueno, ustedes a esta altura de séptimo no manejan este término subjuntivo, eso se ve hasta bachillerato, pero subjuntivo precisamente es un deseo. El verbo en modo de deseo, digamos. Un ojalá que, digámoslo así. Y precisamente suelen reforzarse con las palabras ojalá, sí, quién. Ejemplo, ojalá llueva. Ojalá sí, ¿no? ¿Quién pudiera escribir? Ven ahí que no es pregunta, ¿verdad? Porque es como, veámoslo así, ¿quién pudiera escribir así como un deseo? Quiera Dios que te mejores. Un deseo. Si me dejaran hacer lo que quiero, otro deseo. Las dubitativas son oraciones que expresan duda, posibilidad o vacilación. Hay varios modos de indicar esta actitud, con palabras, acaso, tal vez, quizás, a lo mejor. También con el podría o el haría, ¿verdad? Que es un tiempo condicional. Ejemplo, quizás vengas. Si se firmara el tratado, ¿verdad? Como tal vez vaya, se construiría el puente, eventualmente, ¿verdad? Imperativas es una orden, básicamente. Un consejo, un ruego. Venid para acá. Cuídense del calor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una orden, un consejo, un ruego. No digas tú tu verdad ni al más amado. Dice la oración exclamativa no es una clase especial de oración. Cualquiera de las 5 anteriores puede ser exclamativa. Siempre que predominen la emoción, el sentimiento y que lleven los signos de exclamación, ¿verdad? Evidentemente. Entonces vean, qué frío hacía esta mañana. ¿Vendrá o no vendrá? Parece como una pregunta, ¿verdad? Pero es exclamativa. Ojalá que venga, es de la de deseo, pero exclamativa. Váyanse, es la orden, pero exclamativa en ese caso, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer estas 10 oraciones. Vamos a trabajarlas. Un momento. Ojalá pueda venir hoy. Esa definitivamente es desiderativa, ¿verdad? Es la de deseo. Nunca llegará a tiempo. Esa es una enunciativa negativa. Es posible que lo dejen venir, pero no sé. Esa es dubitativa, ¿verdad? ¿Por qué me dices esas cosas? Interrogativa, directa, afirmativa. Es una hermosa mañana. Exclamativa, vean los signos de exclamación. Deseo darte un beso. Desiderativa, ¿verdad? Incluso refuerza con la palabra deseo. Siéntate y quédate quieto. Imperativa. No irás a la fiesta. Enunciativa, negativa. Me iré a cortar el pelo. Enunciativa, afirmativa. No llegó Miguel. Enunciativa, negativa. Ok. De ese tema, bueno, ¿verdad? Si no hay cambios, modificaciones en los exámenes, de ese tema vienen 3 puntos en el examen. Y de este próximo tema también vienen 3 puntos. Son las oraciones unimembres y bimembres. Recordemos que a la oración, o sea, se le llama oración a una frase que tiene sentido completo. Es decir, que el emisor,
O sea, el que transmite el mensaje envía un mensaje a un receptor que recibe un mensaje y este lo comprende, ¿verdad? Como el proceso de comunicación que veíamos en la escuela. Emisor, receptor, ¿verdad? Todo eso. Ahora sí, las oraciones unimembres, verán, el término uni, son aquellas que no pueden dividirse en sujeto y predicado. No pueden dividirse en sujeto y predicado. Ya apareció mi predicado. Ve, ya apareció así. Pero da un mensaje completo. No tienen verbo o pueden tener una forma no personal. Ya vimos en el video pasado, vimos las formas no personales, ¿verdad? Infinitivo, gerundio y participio. Recuerden eso. No se puede distinguir allí falta una R, sí, entre el sujeto y el predicado. Ejemplos, fuera, el decir fuera, exclamativo. Ahí no hay sujeto, no hay predicado, ¿verdad? Hasta mañana. Tampoco podemos dividir en sujeto y predicado y vean que no hay verbo tampoco. No, el simplemente no es una oración unimembre. A las 3. Bien, ¿verdad? Ahí bien, vemos que no hay verbo por ningún lado. Y no se puede dividir en sujeto y predicado, evidentemente. Ahora sí, la bimembre son aquellas que están formadas por dos partes o miembros llamados sujeto, es de quien hablamos, y el predicado es lo que decimos de ese sujeto. Por eso reciben el nombre de bimembres, bi, que significa dos, ¿verdad? También dan un mensaje completo y tienen un verbo conjugado. Eso sí, los verbos conjugados no son los infinitivos, los participios ni los gerundios. Son verbos conjugados de acuerdo con el nombre de la persona. Y como habíamos visto cuando vimos el verbo, ¿verdad? Aquí sí se puede distinguir entre sujeto y predicado. Sí. Ejemplo, oraciones bimembres. Me saca todos esos nombres raros. Dice, Octavios, Y falta otro, si las va a subir, Octavio de una vez. se acercó a la fiera. ¿Quién es el sujeto? Bueno, primero yo acostumbro siempre, bueno, y no acostumbro, es lo que se debe. Primero buscamos el verbo, acercó. Entonces ya nos dimos cuenta que tiene un verbo conjugado, que está conjugado con Voy a ir a pagar porque aquí estoy oyendo las Octavio. Todo, no. Usted estaba viendo, pero ya viene. Octavio, ¿verdad? Entonces Octavio es el sujeto. Y lo que no es sujeto es predicado, en ese caso. Los gatos comen rápido. Primero buscamos el verbo, que es come. Comen, que viene de comer. ¿Quiénes comen rápido? Los gatos. Entonces los gatos es el sujeto. Son los que realizan la acción. Y comen rápido sería el predicado, ¿verdad? Entonces eso sería oración bimembre, ¿verdad? Porque se puede dividir en dos partes. Entonces vamos a hacer Ahí está caliente. Hay una cuchara para abajo y no sé qué la y según la de arriba. Este ejercicio, vamos a escribir una U si la oración es unimembre y vamos a escribir una B si la oración es bimembre. Entonces, comenzamos ahí. El decir silencio, unimembre. No hay verbo, ¿verdad? Ni se puede vivir en sujeto y predicado. Buenos días, unimembre. La casa de la bruja de Blancanieves, unimembre. Vean que aunque esa es larguita, ¿verdad? Igual no tiene verbo, ¿verdad? Y todo es un sujeto. La casa de la bruja de Blancanieves, todo es un sujeto. No hay predicado. Juan oraba junto a su madre. Esa es bimembre, ¿verdad? El verbo oraba y tenemos el sujeto Juan y tenemos oraba junto a su madre como el predicado. Dice, por limón con un fresco en la mano. Esa es unimembre, no tiene verbo, ¿verdad? Puerto Rico es un país tropical. Esa es bimembre, tiene verbo y se puede vivir sujeto y predicado. José compró flores para María. Esa es bimembre, compró, José, sujeto predicado. Buen provecho.
unimembre. No olvides nuestro compromiso, bimembre. Hasta mañana, unimembre. Buena suerte en la convocatoria, unimembre. No hay verbos, ¿verdad? No hay sujeto. Ya la niña camina, bimembre. Fuego, es exclamativo, unimembre. ¿Ves bien? Ahí, ¿ves bien? Es bimembre. Y sí tenemos un sujeto, lo que conocemos como sujeto tácito. No aparece, pero lo podemos inferir, ¿verdad? Eso sería un vos, ¿ves bien? O un tú, ¿ves bien? ¿Verdad? Pero ese sí hay sujeto, pero no aparece, pero lo podemos deducir. Ay, qué dolor. Unimembre. Vámonos. Bimembre. Es una sola palabra, pero nosotros vamos, ¿verdad? Lo mismo pasa, ahí hay un sujeto y hay un verbo. Hasta luego, unimembre. Dime, bimembre. No deseo postre, bimembre. La selección clasificó para el mundial, bimembre. Ok. Ahora vamos a hacer ya el estilo de ejercicio que les viene a ustedes en el examen, ¿verdad? Que es de marcar con X. Ya habíamos hecho esa parte de la práctica en el video pasado, entonces íbamos por la pregunta 10. Dice, lea la siguiente oración. Dice, los fuertes vientos destruyeron los techos de las casas. Según la intención del hablante, la oración anterior se clasifica como vemos las opciones. Enunciativa afirmativa, enunciativa negativa, interrogativa o exclamativa. Y es una enunciativa afirmativa. Está afirmando. Dice, tal vez pueda acompañarte mañana a la reunión. Esa es definitivamente, ¿verdad? Dubitativa. Hay una duda ahí. Tal vez. ¿Cuánto cuesta ese libro? Definitivamente es interrogativa, ¿verdad? Ay, Dios mío. Deseo verte otra vez. Jamás he dejado de amarlo. Sí. Las dos primeras están subrayadas, ¿verdad? Entonces nos dicen que respectivamente, ¿verdad? O sea, en el orden en que están. No es el jabón, es cómo lo hacen. ¿Cuál es? Ese jabón. Vamos a ver. Ay, Dios mío. En el lavatorio pongo yo ese jabón. Es exclamativa. Entonces ya. Y deseo verlo otra vez, desiderativa. O sea, la opción B. La paz comienza en nuestros hogares. Esa es una enunciativa, ¿verdad? 15. Ahí nos piden que completemos con una oración imperativa, o sea, imperativa de orden. La B, deja de trabajar tanto. Ojalá ya no haya más guerras. Es una desiderativa, ¿verdad? Deseo. Y esto de la oración bimembre dice, tenemos que sacar una bimembre. Está cansada de correr. Las demás no tienen verbo, no se pueden dividir en sujeto y predicado. En eso sería con respecto al tema de las oraciones. Bueno, vamos a continuar con el tema de textos no literarios. Con esto entonces nos estaría faltando solo la unidad de literatura de materia. Bueno, ya aquí la empezamos, pero la continuamos en un próximo video. Yo creí que ojalá no existiera. Textos no literarios. Estos son textos que no se pueden clasificar en cuento, novela, ensayo, ¿verdad? Como los que vamos a ver en el próximo video. Eso sí, ¿verdad? Estos nos dan instrucciones e informaciones
La finalidad no es entretener, sino dar a conocer una información basada en la realidad. Algunos de esos textos son recetas, anuncios, avisos, noticias, reportajes, manuales, reglamentos, la noticia, la crónica, el comentario, editor, la editorial, el texto expositivo, el texto informativo, ¿verdad? Ejemplo, vamos a leer un ejemplo y luego vamos a hacer un ejercicio. Ok, dice, vamos a leerlo. Dice, en 2007, el gobierno de la región metropolitana de Chile propuso un plan maestro de ciclovías con el objetivo, aquí es importante ir subrayando, sacando las ideas, ¿verdad? La primera idea es esa, en el 2007 el gobierno de Chile propuso un plan maestro de ciclovías, ¿ok? Con el objetivo de facilitar e incrementar el uso de la bicicleta como un medio de transporte seguro y limpio. Para ello se fijó la meta de construir 690 kilómetros de ciclovías, de los cuales 550 serían urbanos y 140 rurales. Esta red de conectividad abarcaría las principales vías y facilitaría el transporte ciclista sin interrupciones en la región. Aunque según el plan original la infraestructura debería estar disponible en 2012, entonces hay que ubicarnos en el texto también. En este momento estamos antes del 2012. O sea, ese texto es de antes del 2012. Pero después del 2007, ¿verdad? Entonces, aunque según el plan original la infraestructura debería estar disponible en 2012, el análisis de conectividad de ciclovías entregado por el DICTO hace unos días ha revelado que el grado de avance es solo de 35% en el sector urbano y que la información oficial existente difiere de la que se obtiene directamente en terreno. Por otra parte, han surgido voces de organizaciones sociales que sostienen que las rutas en construcción tienen problemas de seguridad y diseño, que conspiran contra su eficacia como vías de transporte. Ok, el diagnóstico del DICTO apunta a definir puntos donde construir 10 kilómetros de vías que permitan unir tramos existentes, logrando una red más limitada al 2012, según afirma el ministro de Transportes. Se concluye que dado el escaso grado del avance y lo señalado por la autoridad, la meta original no se cumplirá, lo cual es lamentable, o sea, no va a estar lista en 2012. La bicicleta es un medio de transporte no contaminante y gratuito, y su uso concuerda con la aspiración de vida sana que promueve el gobierno. Por ello es necesario tomar todas las medidas para que, aunque tarde, este compromiso se cumpla. Ello demandará establecer un calendario preciso de ejecución y hacer los cambios oportunos que permiten contar en un futuro con un sistema de ciclovías moderno y seguro para la capital, ubicados en Chile, ¿verdad? O sea, la capital de Chile. Dice, en el texto sobre la ciclovía se afirma que, vamos a ver cuáles se afirman. Actualmente, o sea, estamos en el intermedio de 2007 y 2012. Estamos como pensemos que estamos en el 2009. 2010. Pensemos que estamos en el 2010. Actualmente la infraestructura del plan debería ser terminada. No, esa no porque es en 2012. El DICTO entregó una información sobre ellas que no se puede ver en terreno. Eso no dice, ¿verdad? La meta propuesta por el gobierno es construir 690 kilómetros de ellas. Eso sí lo dice, ¿verdad? Entre las dos, entre rural y urbana, el avance de 35% es solamente el sector rural. No, es en el sector urbano. ¿Ven? Son ideas engañosas. El gobierno no ha establecido un calendario preciso. Sí lo precisó. ¿Verdad? Entonces, solamente hay dos correctas. Es más, solamente la C es la correcta. ¿Verdad? ¿Y cuál podría ser el mejor título para el texto? Las ventajas del uso de la bicicleta como transporte. No, si bien se habla de eso, no es mayoritariamente. Ciclovías para Sudamérica. Un proyecto inconcluso.
es engañoso porque estamos hablando solamente de, no es Suramérica todo, el texto se refiere a Chile, no todo Suramérica, ¿verdad? Sistema de ciclovías moderno y seguro para Chile. Sí, puede ser. Fallas en las políticas de utilización de la bicicleta. No. La bicicleta es un medio de transporte no contaminante y gratuito. No exactamente se trata de la bicicleta. O sea, se trata sobre las ciclovías. Entonces la opción correcta es la C. Sistema de ciclovías moderno y seguro para Chile. Ahora sí, vamos con los ejercicios. De esto vamos a hacer más ejercicios cuando ya estén los exámenes, ¿verdad? Los exámenes de práctica. Dice, la participación de los jóvenes en el quehacer de su comunidad es moralmente obligatoria, ya que si se aceptan las ventajas y beneficios que brinda la sociedad, es justo que también se participe en la solución de sus problemas. Eso es lo que dice el texto. Entonces, del texto anterior se infiere que los jóvenes deben ser imparciales, individualistas, colaboradores o desinteresados. Vea lo que dice, ¿verdad? Si se aceptan las ventajas y beneficios, es justo que también se participe en la solución de problemas. Entonces, nosotros inferimos, no lo dice ahí textualmente, pero nosotros inferimos que deben ser colaboradores, ¿verdad? Porque no individualistas, ni imparciales, ni desinteresados. En ese caso. Ahora viene el texto número 2. Dice, la propensión a la diabetes tiende a afectar la memoria. Esa es una primera idea, ¿verdad? Ustedes pueden ir subrayando ideas ahí. Lo que implica un enorme riesgo de salud si se tiene en cuenta que una gran cantidad de personas muestran esta predisposición. Una gran cantidad de personas, ¿verdad? En un estudio realizado con 30 sujetos, los investigadores observaron que hacer ejercicio y bajar de peso aumenta la capacidad del cuerpo para regular la glucosa. Entonces, nos dan 4 opciones. Del texto anterior se infiere que la diabetes no afecta la capacidad memorística. Al contrario, el texto dice que tiende a afectar la memoria. ¿Es padecida por todas las personas? No, Dios guarde, ¿verdad? Todos padeciéramos de diabetes. ¿Es ocasionada por la disminución de glucosa? Más bien, vamos a ver, o puede ser controlada con la pérdida de peso. ¿Cuál es la respuesta ahí? Vamos a ver. Dice, puede ser controlada con la pérdida de peso o es ocasionada por la... Esas son las dos posibles, ¿verdad? Vamos a ver. Hay que volver a leer ese texto. Pues qué lindo que se ve en ese puño que le digo yo. Que hay moradas, morada, fucsia. Puede ser controlada con la pérdida de peso. Color No dice que sea ocasionada por la disminución de glucosa. Habla de regularla, pero no dice eso, ¿verdad? Es lo que diga el texto. Todas han nacido solas. Ok, 3. Dice, la persona en el transcurso de la vida conforma su autoestima. En la niñez, esta depende en gran medida del grupo familiar al que pertenece. Según las expectativas y la imagen de sí que otros le proyectan, especialmente las personas más significativas para él, el niño empieza a asumir ciertas conductas y tareas coherentes con lo que se ha proyectado. En la adolescencia, la persona inicia un cuestionamiento acerca de su identidad y su futuro. Suele ser frágil, susceptible a la opinión de otros. Según la lectura anterior, se puede inferir que la autoestima nunca sufre transmutaciones, nunca sufre transformaciones. Al contrario, ¿verdad? Sí. Resta opinión a la importancia de la opinión ajena. Queda totalmente definida en el periodo de la adolescencia, tampoco. Puede modificarse paulatinamente en etapas, ¿verdad? Eso es lo que dice el texto, básicamente, lo que nosotros podemos inferir del texto. Dice, más de 1.500 turistas caminan diariamente a lo largo de los senderos, escaleras y terrazas de granito que el pueblo inca construyó en los ríos sagrados de su imperio andino. Vamos a, ya me enredé un poquito. Vamos a ver.
Según un reporte de la UNESCO, los enormes bloques de piedra están peligrosamente erosionados y los templos del pueblo de Machu Picchu sufren bajo el polvo levantado por la construcción de nuevos hoteles. Entonces, según el texto anterior, el deterioro de Machu Picchu se debe a la cantidad de visitantes que frecuentan el lugar, indiferencia manifestada por la UNESCO, no, ¿verdad? Más bien la UNESCO está preocupada. A la inconsciencia, perdón, del imperio andino o a falta de valor del pueblo. No, es a la cantidad de visitantes que frecuentan el lugar, ¿verdad? Nos está dando esa causa. Dice el otro texto, la número 5. La imprudencia de los conductores y los peatones pone en peligro la propia vida y la de los demás. Por ello, el estricto cumplimiento del código de circulación, el no uso de alcohol y la desaparición de la temeridad al conducir un vehículo son reflejo del respeto hacia la vida de los demás. Los conductores deben ser muy conscientes de su responsabilidad y cumplir estrictamente las ordenanzas. En el texto anterior se infiere que la educación vial está dirigida únicamente a los conductores, no, a los peatones también, ¿verdad? Promueve la temeridad al conducir vehículos, no, al contrario. Incentiva el uso del cinturón en el pasajero. No dice eso. Es importante para la convivencia humana, ¿verdad? Eso de la vida de los demás, ¿verdad? Y todo eso es importante para. Ok, dice. Dice el texto 6. Y el de la casa, y que dice que el de la casa lo hace, y no hace nada. Dice. Si usted padece de presión arterial, ahora tiene una excusa más para consumir uvas. Un estudio preliminar presentado en Experimental Biology 2003 reveló efectos positivos de esta fruta. Un grupo de hombres con presión arterial bebió jugo de uva por 12 semanas y experimentó una reducción de 5 puntos en la presión sistólica y diastólica de la sangre. La investigación mostró que el color morado del jugo de uva sirve para retardar la oxidación del colesterol, o sea, el colesterol malo, e inhibir la tendencia de la sangre a formar coágulos. Eso es un artículo que salió en La Nación. Entonces, de la lectura del texto anterior, se infiere que el jugo de uvas mejora en más de 12 puntos la presión diastólica de la sangre. Reducen, no. Mantienen los niveles mínimos de la presión sanguínea, de eso no dice el texto. Reduce en forma permanente la presión arterial, no, ¿verdad? O sea, si fuera así, la solución a todo sería consumir uvas, ¿verdad? Demora la oxidación del colesterol malo, eso sí dice el texto, ¿verdad? Número 7. Los refuerzos sociales son los más fáciles de practicar. Estos refuerzos están siempre disponibles y requieren pocas palabras. Los refuerzos en forma de actividades ocupan el segundo lugar desde el punto de vista de su facilidad de aplicación. Ejemplo de esta clase de refuerzos son los juegos, la lectura, mirar televisión, ir a las fiestas, jugar al aire libre, hornear galletas, ayudar en la preparación de la cena, contar un chiste, ser el primero en algo y muchas otras actividades que se pueden utilizar como refuerzos con excelentes resultados. Estas actividades constituyen herramientas poderosas de motivación, aunque no todos reconozcan ni aprecien sus méritos. Según el texto anterior, se deduce que los refuerzos sociales van dirigidos únicamente a las personas adultas. Siguen un esquema difícil de entender tampoco. Son herramientas de motivación reconocidos por todos. No, ahí más bien dice que aunque no todos reconozcan y aprecien sus méritos, pueden ser utilizados provechosamente. Esa es la respuesta, según el texto. Número 8. Cuando una persona toma 2 tazas de café, 150 a 300 miligramos de cafeína, los efectos comienzan en 15 o 30 minutos. El metabolismo de la persona, la temperatura corporal y la presión arterial aumentan.
Otros efectos pueden incluir un incremento de la producción urinaria, niveles altos de azúcar en la sangre, temblor en las manos, pérdida de coordinación, disminución del apetito y sueño tardío. Algunos investigadores han encontrado ciertos síntomas en los que repentinamente detienen el consumo de la cafeína, tales como dolor de cabeza, irritabilidad y cambios de humor. Del texto anterior se infiere que la cafeína produce trastornos metabólicos. Puede ser. ¿Disminuye la producción urinaria? No, más bien aumenta la producción urinaria. ¿Mantiene siempre el buen humor? No. ¿Aumenta el deseo de consumir azúcares? No. Produce trastornos metabólicos, ¿verdad? De metabolismo. Ok, número 9. Dice, los seres humanos tenemos la necesidad vital de relacionarnos. Estas relaciones en el contexto social son posibles gracias a la comunicación, que implica entrar en relación con los demás y en un intercambio de pareceres, por cuanto que alternativamente somos emisores y receptores. Comunicarse es entonces expresar o manifestar a los otros nuestros pensamientos, deseos y nuestras interpretaciones de las cosas y del mundo. Todo esto, sin embargo, se ve favorecido por el lenguaje, ya que es a través de este que se establecen las relaciones de comunicación. Ahora bien, en un sentido amplio y hasta metafórico, se suele hablar del lenguaje de las flores, de las estrellas, de los cerros, etc. Los animales que viven en comunidad tienen también unos procedimientos de comunicación de gran sutileza, tal como ocurre en las abejas y las hormigas. Sin embargo, todo ello en realidad no es lenguaje, ¿verdad? ¿Cuál idea se infiere del texto anterior? ¿La comunicación social es exclusivamente humana? No. Los animales también tienen comunicación social. ¿Los animales gozan de un lenguaje? Ya vimos que no. ¿Los animales que viven en comunidad no pueden comunicarse? No. El lenguaje a veces favorece y a veces dificulta la comunicación, ¿verdad? Esa es la respuesta correcta. 10. ¿Cuántas más son? Vamos a ver. Sí, son 14. 10. Internet es una herramienta poderosa y versátil. Su participación en la vida cotidiana de quienes tienen acceso a ella crece día a día. Los adolescentes se encuentran en un medio de un fenómeno cultural que los excede como protagonistas. Sin embargo, por las características propias de la adolescencia, la influencia de este toma una forma preponderante por la velocidad de respuesta y capacidad exploratoria que despliega. El papel que cumple actualmente Internet no resulta sorpresivo. Desde su origen, los medios y canales como este han tenido siempre una gran influencia sobre el colectivo adolescente. Ok, de acuerdo con la información que contiene el texto anterior y el nivel explícito, Internet provoca cambios sociales y por ende conductuales en toda la sociedad. Puede ser, es y será una herramienta poderosa tanto en el colectivo adolescente como en las comunidades. ¿Ah? ¿Impacienta la sociedad con los portales como Facebook y YouTube? No, eso no dice. Influye significativamente en los jóvenes debido a las velocidades de conexión, de disponibilidad y capacidad exploratoria. Ok, eso está compleja, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, volver a leer el texto. Es la respuesta D, es la correcta. Es más explícito, ¿verdad? Ok. Número 11. La ignorancia es la raíz de todos los males, según Platón, que también nos dio una definición aún actual de su opuesto. El conocimiento como creencia
verdadera y justificada. El Merece la pena tomador de fresco, considerarla cuando toma fresco, al reflexionar sobre los peligros de la ignorancia en el siglo no toma. XXI. Ahora él tiene un café dulce. Platón pensaba que debían cumplirse tres condiciones para que podamos saber algo. La noción en cuestión debe ser cierta. Tenemos que creerla, porque si no creemos en algo que es verdad, difícilmente podemos decir que lo sabemos. Y lo más sutil, debe estar justificada. Debe haber razones por las cuales creemos que es verdadera. De acuerdo con la información anterior, se infiere que la ignorancia no es el origen de todos los males, no, más bien el texto dice que es el origen de todos los males, dice Platón. El saber es una noción verdadera y justificada. No lo dice. El conocimiento debe cumplir 4 condiciones necesarias, no 3. La ignorancia y el conocimiento es la opción B, ¿verdad? Es lo que dice. El saber es una noción verdadera y justificada. Porque vean que lo de pocas décadas, no, porque se lo hizo Platón en su tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de muchos años. Ok, es bueno también ver la pregunta antes de leer el texto para ir exactamente a lo que hay que buscar. Entonces, la idea es el núcleo del texto de sentido anterior, o sea, la idea central enfatiza en la relevancia sobre, vamos a ver cuál de las opciones. Pese a la utilidad del teléfono móvil en la vida social y los negocios, muchos empleados no lo consideran una bendición sobre un grillete que les encadena a una empresa. De acuerdo con un estudio, el 80% de los agentes publicitarios y el 60% de los trabajadores de la construcción se ven en la obligación de estar siempre localizables, sea para sus jefes o para la clientela. La presión que siente el usuario de responder las llamadas sin importar dónde se encuentre ni qué esté haciendo, ha dado lugar a lo que un investigador denomina cultura de las interrupciones. Con base en lo anterior, los ingenieros han preparado un material de construcción destinado a restaurantes y salas de espectáculos que bloquea las señales de los celulares. ¿Qué enfatiza el texto anterior? Los problemas de la cultura de la interrupción en los móviles y la estrategia para minimizar el efecto, ¿verdad? Configurado. ¿Dónde ya? Yo de largo ahí, allá donde estaba uno sentado ahí en la 13. heladería, entonces ahí le dije que 15 años. Durante el 2010, América Latina avanzó en su lucha contra la malaria y el dengue. Estas enfermedades continúan siendo de las más peligrosas en la región. Sin embargo, ya hay señales de que la situación tienden a controlarse. Los casos y muertes atribuidos a estos dos males bajaron en relación con los años anteriores para Latinoamérica y se hacen grandes esfuerzos por llegar a erradicar ambas enfermedades. Además, los hallazgos médicos están cada vez más cerca de encontrar vacunas contra esos padecimientos tropicales. La malaria, enfermedad que se caracteriza por provocar fiebres elevadas, escalofríos y anemia, muestra más avances en su erradicación que el dengue. Un estudio realizado durante el 2010 por la Universidad de Florida en Estados Unidos y publica la revista The Lancet, señaló que América Latina está cerca de erradicar la malaria. Costa Rica, Argentina, México y El Salvador aparecen como los países con mayores posibilidades de erradicar la enfermedad en el área. O sea, según el texto anterior, el núcleo de sentido enfatiza que las investigaciones sobre la malaria han avanzado para controlar esta enfermedad. Vean que las otras opciones no lo dice el texto. Y la última pregunta, ahora sí, analice los siguientes párrafos. Pero esta no, esta la vamos a quitar. Esta no es, esa era de bachillerato. Esta no. Bueno, entonces ya hoy abarqué 3 temas. Muchas gracias por la atención y cualquier duda ya saben que pueden recurrir al grupo, ¿verdad? O recurrir a mi chat privado.
Buenas tardes a todos.